A las 23:47 horas, hora local, del 17 de julio de 2026, este camión de carga circulaba por una carretera regional en el norte de Ucrania, respetando el límite de velocidad. Sus papeles de carga habrían dicho mercancía general, y técnicamente era cierto. 60 kilogramos de explosivo de fragmentación son mercancía. Su misión era lanzar drones de largo alcance contra el almacén de Wildberries en Electrostal, a 50 kilómetros al este de Moscú. La entrega era a domicilio. ¿Y qué es Wildberries en Rusia? Casi nadie se lo pregunta, porque es la mayor plataforma de comercio electrónico del país. 75 millones de clientes, 20 millones de pedidos procesados cada día. La aplicación donde media Rusia compra su ropa, sus juguetes y su electrónica. Por eso le dicen el Amazon ruso. De hecho, Putin en persona respaldó su expansión en 2024 como el proyecto para competir contra Amazon y Alibaba. Piénsalo así, si esto fuera Estados Unidos, la noticia de esa noche sería: drones enemigos vuelan 900 kilómetros para incendiar el centro de distribución de Amazon al lado de Washington. Y ahí está lo extraño. Sobre el papel, el objetivo no tenía sentido. No era una refinería, ni una base aérea, ni una fábrica de misiles. Pero la inteligencia ucraniana sostenía que por esas cintas transportadoras no solo pasaban zapatillas. En el catálogo de Wildberries se vendían abiertamente chalecos antibalas, cascos de combate, cardanes ópticos para drones y cable de fibra para drones FPV, componentes sancionados fluyendo hacia el frente con la eficiencia de un pedido express. Y el complejo de Electrostal no era solo almacenamiento, la propia empresa tenía ahí líneas de producción funcionando. En Occidente, Amazon te entrega en 24 horas. En Rusia, su copia entregaba la guerra por catálogo. Pero esa noche Ucrania decidió cancelar la suscripción. A las 23:49, el camión redujo a 80 kilómetros por hora. El tripulante del asiento trasero completó la última verificación en una tableta militar reforzada. Giroscopios alineados, ruta cargada, enlace satelital confirmado. El procedimiento completo de armado exige 4 minutos con el vehículo detenido. Ellos lo hicieron en 2 y en movimiento. Detenerse convierte un punto de lanzamiento en una coordenada, y las coordenadas en esta guerra son mortales. El FP-1 que aparece aquí es la razón por la que Moscú ya no duerme bien. Fabricado por la empresa ucraniana Firepoint, cada unidad cuesta $5,000. Carga una ojiva de entre 60 y 120 kilogramos y alcanza objetivos a 1.600 kilómetros. Su velocidad de crucero, 160 kilómetros por hora, no es rápida, no es sigilosa, no es elegante. Pero es otra cosa mucho peor. Es barata. Cada misil interceptor que Rusia lanzara esa noche costaría más que el dron que intentaba derribar. Y hay un segundo número peor que el precio. Firepoint produce 100 de estos al día. Y a diferencia de Wildberries, este vendedor tenía 5 estrellas en satisfacción. En 2 años de operaciones, ni un solo cliente ruso había pedido reembolso. A las 23:51, el propulsor de despegue encendió y el primer FP-1 abandonó la rampa del camión, todavía en marcha. El vehículo ni siquiera frenó. Para cuando el dron estabilizó su rumbo, a 60 metros de altura, el camión ya era otra vez solo un camión. Pero ese no era el único esa noche. Desde camiones, rampas y desde el bosque, más de 370 drones se elevaron en oleadas escalonadas rumbo al noreste. Adelante tenían unas 3 horas de vuelo hasta un edificio de 188,000 metros cuadrados, más o menos lo equivalente a 26 campos de fútbol, lleno de estanterías de poliéster, montañas de cartón y pasillos de químicos domésticos, con 8,000 empleados registrados y el turno de noche trabajando a ritmo de algoritmo. Tenían también por delante el espacio aéreo más defendido del planeta, 90 sistemas Pantsir, 25 baterías S-300 y S-400 y anillos concéntricos de radares alrededor de la capital. Sobre el papel, nada atraviesa eso. La primera entrega llegó en 3 horas y nadie tenía que firmar el acuse de recibo. A las 2:19, tras 2 horas y media de vuelo, los primeros FP-1 cruzaron una frontera que no aparece en ningún mapa, el borde de la burbuja electrónica de Moscú. Sus receptores satelitales empezaron a recibir señales que mentían. Según el GPS, el dron ya no estaba sobre el Oblast de Kaluga, estaba posado en la pista del aeropuerto Vnukovo, quieto a 0 kilómetros por hora. Es la interferencia más famosa del mundo, la misma que desde hace años teletransporta los teléfonos de los moscovitas al aeropuerto cada vez que caminan cerca del Kremlin. Rusia había envuelto su capital en una mentira de radiofrecuencia.
convencida de que un arma que no sabe dónde está no puede llegar a ninguna parte. Pero los ingenieros de Firepoint sabían esto muy bien. Al detectar la falsificación, cada FP1 descartó el satélite y pasó a navegación inercial, giroscopios y acelerómetros midiendo cada curva y cada ráfaga de viento desde el punto de lanzamiento. La guerra electrónica más cara del planeta quedaba reducida a discutir con un contestador automático. La deriva acumulada tras 900 kilómetros sería de apenas unos metros, pero no importa demasiado cuando sabes que el objetivo mide 188.000 metros cuadrados. A esa escala, fallar era prácticamente imposible. A las 2:33, el enjambre llegó al anillo exterior. La autopista A108, un cinturón de asfalto de 740 kilómetros que rodea Moscú, sembrado de posiciones antiaéreas. Los radares de alerta temprana llevaban una hora pintando la ola entrante, y la red hacía lo que mejor sabe: repartir el trabajo. Cada contacto derribado enseñaba a la siguiente batería por dónde venían los demás. Sobre la azotea de un edificio de oficinas en el suroeste de la capital, la dotación de un Pantsir S-1M recibió las coordenadas de asignación. El sistema es la respuesta rusa a la guerra de los drones baratos. 48 minimisiles TKB-1055, diseñados para no gastar un interceptor de lujo en un blanco de $5.000. Moscú había subido los tejados en grúa, entre antenas de televisión y unidades de aire acondicionado. La doctrina asigna a cada dotación un sector y un ritmo: adquirir, disparar, evaluar, siguiente. Pero esa noche la pantalla del operador mostraba más contactos que misiles en sus tubos, y el enjambre no intentaba esquivar. Ese es el detalle que los rusos tardaron en entender. A 160 kilómetros por hora, cada FP1 es un blanco fácil. 64 cayeron esa noche en la aproximación a Moscú, según el alcalde Sobyanin. Kiev no discutió la cifra. No hacía falta, era el peaje presupuestado. Cuando tu arma cuesta lo que un coche usado y fabricas 100 al día, los derribos no son bajas, son gastos de envío. A las 2:47, con los aeropuertos Vnukovo y Domodedovo cerrados y media defensa de Moscú disparando hacia el sur, el operador de un radar de sector detectó algo que no encajaba. Un paquete de contactos abandonando el flujo principal, mirando al este, hacia Electrostal. Volaban bajo, en fila, con la disciplina de quien no improvisa. Marcó las pistas y pidió prioridad. La red le contestó lo que las redes contestan cuando están saturadas: espere. Y detrás de ese paquete, todavía fuera del alcance de su radar, venía algo más. Algo que no costaba $5.000. Lo que venía detrás había despegado 2 horas más tarde que el enjambre, y aún así llegaba a la misma cita. A las 2:52, un radar de vigilancia del sector sureste registró un contacto distinto a todo lo que había en pantalla. 6 toneladas, 12 metros de largo, volando a 900 kilómetros por hora. Los FP1 eran mosquitos. Esto era otra categoría de problema. El FP5 Flamingo es lo que pasa cuando la misma empresa que fabrica el dron de $5.000 decide fabricar también el misil definitivo. Firepoint lo presentó en 2025 y la ficha técnica parecía un error. 3.000 kilómetros de alcance, ojiva de 1.150 kilogramos, el doble que un Tomahawk americano, y $500,000 por unidad, la cuarta parte de lo que cuesta el misil que copia. El secreto del precio es simplemente ingeniería de chatarrería. El motor es un turbofán reciclado de un avión de entrenamiento. El fuselaje renuncia a todo lujo y las alas ni siquiera se pliegan. En cuanto al nombre, los primeros prototipos salieron de fábrica pintados de rosa, y volaba a 50 metros del suelo. Ahí está el detalle que convertía en decoración a las 25 baterías S-300 y S-400 del anillo de Moscú. El S-400 puede derribar un avión a 250 kilómetros y un misil balístico en la estratosfera, pero su radar no puede hacer una sola cosa: ver a través del planeta. La Tierra es curva, y un objeto de 50 metros de altura permanece escondido detrás de esa curva hasta unos 30 o 40 kilómetros del radar. Haz la cuenta. A 250 metros por segundo, esos son menos de 3 minutos entre no existe y está aquí. El sistema antiaéreo más caro de Rusia estaba a punto de ser derrotado por una noticia de hace 2000 años. La Tierra es redonda. A las 2:58, el puesto de mando de una batería del sector este, un oficial de la Primera Armada de Defensa Aérea, recibió las pistas del paquete que viraba hacia Electrostal. Pero lo interesante es que Electrostal no es una ciudad cualquiera.
Ahí opera una planta de Rosatom que fabrica combustible para reactores nucleares, uno de esos objetivos que Rusia sí protege de verdad. Los sistemas antiaéreos existían, los radares existían, pero esa noche los sistemas estaban ocupados disparando contra los FP-1 del flujo principal, que continuaban llegando en oleadas con la paciencia de quien cobra por hora. A las 3:04, el Flamingo cruzó el horizonte de radar del sector, en la periferia de Electrostal. La dotación de un Pantsir S-1 lo vio materializarse en pantalla a 34 kilómetros. Un retorno enorme, bajo, rapidísimo. El operador tenía en su consola el duelo más injusto de su carrera. Su radar necesitaba distinguir 6 toneladas de metal volando a la altura de los tejados, entre los ecos de naves industriales, chimeneas y líneas de alta tensión. Su ventana de tiro útil antes de que el misil se perdiera entre los edificios era de unos 40 segundos. Adquirió, perdió, readquirió. A las 3:05 lanzó 2 misiles 57 E-6 con solución parcial. El primero pasó a 200 metros del Flamingo y detonó en el cielo. El segundo ni siquiera llegó a armar la espoleta. Perdió el enlace de guiado entre el desorden de retornos y se autodestruyó sobre un polígono industrial. 2 misiles, 2 millones de rublos por segundo de vuelo, 0 impactos. El misil siguió su ruta, indiferente, una furgoneta de metro volando a la altura de un 6º piso. Delante, a 40 kilómetros, el almacén de Electrostal operaba a ritmo nocturno. El turno de noche no sabía que el pedido más puntual de Rusia ya estaba en reparto, y este no cabía en un casillero. A las 3:07, dentro del edificio C del complejo de Electrostal, la noche sonaba como todas. El zumbido de 4 kilómetros de cintas transportadoras, el pitido de los escáneres marcando el pulso, el algoritmo repartiendo tareas a cientos de empleados que cobraban por pedido procesado. A las 3:09, finalmente sonó la alarma antiaérea de la ciudad. En el almacén, la reacción siguió el guión de la burocracia. Los supervisores ordenaron dirigirse a las salidas. El edificio que procesaba 20 millones de pedidos diarios no tenía un procedimiento para evacuar personas, pero tenía uno excelente para inventariar aparatos. Cientos de trabajadores hicieron fila frente a los puestos de entrega mientras el cielo afuera empezaba a llenarse de trazadoras. A las 3:12, los primeros FEE-1 llegaron sobre el complejo. No llegaron juntos, llegaron en secuencia, con 30 segundos de separación, cada uno asignado a una sección distinta del techo. El primero perforó la cubierta metálica del norte y detonó entre las estanterías. 60 kilogramos de fragmentación convertidos en una granizada horizontal de acero que cegó racks enteros de mercancía. El segundo abrió el ala este. El tercero cayó sobre la zona de clasificación, donde las cintas siguieron rodando otros 20 segundos, entregando paquetes a una estación que ya no existía. A las 3:14, la última línea de defensa de Electrostal tuvo su oportunidad. En el perímetro de la planta de combustible nuclear, a 4 kilómetros del almacén, un Pantsir de la guarnición de Rosatom enganchó al Flamingo en su radar de tiro. Solución válida, dedo en el disparador. Y entonces el sistema de control de fuego dibujó la trayectoria de intercepción. El cono de derribo cruzaba sobre barrios residenciales, y 6 toneladas de misil derribado no desaparecen, caen. El oficial de guardia pidió autorización. La autorización tenía que subir 2 escalones de mando. El Flamingo necesitaba 16 segundos para salir de su envolvente de tiro, pero la respuesta rusa tardó 40. La defensa antiaérea más densa del planeta dio pasar el misil con la solución de tiro en pantalla y las manos en los bolsillos. Y entonces, a las 3:16, llegó la entrega principal. El Flamingo cruzó el perímetro a 250 metros por segundo y 60 metros de altura, alineado con el eje largo del edificio. Su espoleta estaba programada con retardo. No debía estallar sobre el techo, sino dentro. A las 3:16 con algunos segundos, 6 toneladas de misil atravesaron la cubierta del edificio C como cuchillo en mantequilla. Lo que siguió ocurrió más rápido de lo que el ojo humano puede registrar. En los primeros 3 milisegundos, el detonador inició la carga principal, y el frente de detonación recorrió los 150 kilogramos de carga en microsegundos. A los 20 milisegundos, la bola de fuego tenía 40 metros de diámetro. Y la onda de sobrepresión avanzaba por los pasillos usando las estanterías como cañones de escopeta. A los 200 milisegundos, la onda alcanzó los muros perimetrales. Paneles de hormigón de 20 toneladas se abrieron hacia afuera como puertas batientes.
El techo, 15.000 metros cuadrados de acero, subió primero. En el estacionamiento, los trabajadores que habían salido a tiempo vieron la columna de fuego elevarse donde estaban sus puestos. Entre las filas de coches quedó lo que la evacuación deja siempre: un chaleco reflectante colgado de un espejo retrovisor, una carretilla de paletas atravesada en la rampa, un pedido a medio embalar con la pistola de cinta encima. Para las 3:18, el complejo de Electrostal ardía por 4 puntos, y los bomberos de 3 distritos estaban en camino. Llegarían rápido, desplegarían bien, y no serviría de nada, porque las ojivas, los 60 kilogramos de cada FP1, los 1150 del Flamingo, ya habían hecho exactamente su trabajo. El fuego hizo el resto del trabajo gratis. 188.000 metros cuadrados de poliéster, cartón y aerosoles ardieron como lo que siempre fueron: la hoguera mejor surtida de Rusia, reabastecida a diario por 20 millones de pedidos. La columna de humo se extendió 200 kilómetros y los satélites de la NASA la registraron desde órbita. En redes ucranianas la bautizaron el epicentro de Mordor. Factura conservadora: hasta $1.280 millones, el 15% de toda la capacidad de almacenamiento del Amazon ruso. 90 sistemas Pantsir, 25 baterías S-300 y S-400, y ni uno solo salvó el almacén. Pedido entregado.